start again. It's a rich thing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a las recetas de Grace. Hoy vamos a hacer una receta especial para vegetarianos, veganos y todos los que sufren con el problema del gluten. Es una receta que vamos a utilizar soja y mandioca. Síganme a la cocina. Y recuerden, si les gustó la receta, dejarnos su like y nos vemos en la próxima receta o si llegan hasta el final en la prueba en el plato. Nos vemos. Muy bien, comenzamos con la receta. Vamos a necesitar un poquito de cebolla de verdeo, perejil, un poco de mozzarella o cualquier tipo de queso que se pueda derretir, puré de mandioca, esto hay que hervirlo y hacerlo puré, y el ingrediente principal, que es la soja texturizada. Si no saben hacer la soja texturizada, vayan a ver el video que les voy a dejar tanto en la caja de descripción como aquí arriba para ver cómo se hidrata la soja con todos los secretos para que este salga perfectamente bien, no solamente para este plato, sino para cualquier otro plato el cual vos la quieras utilizar. Vamos a hacer el paso a paso entonces. Entonces, en una bandeja para horno vamos a hacer una cama con la soja texturizada. Así. Muy bien. Le vamos a agregar la mitad de la cebollita de verdeo y ahora también así distribuimos el perejil picado. También la mitad. La otra mitad la vamos a poner en el puré de mandioca. Ahí. Vamos a unir bien. Mezclamos. Perfecto. Y reservamos. Ahora vamos a poner el queso, la mozzarella. Vamos a utilizar así unos tropezones. Lo vamos a distribuir ahí. Ustedes pueden ponerle toda la cantidad que ustedes quieran. Perfecto. Ahora le ponemos el puré de mandioca arriba. Fácil, ¿no? Distribuimos bien. Esto hay que hacerlo con paciencia porque el puré de mandioca no es como el de papas, ¿eh? Es mucho, pero mucho más denso. Así que por favor, paciencia. Recuerden agregar sal y pimienta. Perfecto, quedó todo cubierto. Ya tenemos el horno precalentado a 180 grados. Lo dejamos ahí por 45 minutos. Bueno, llegó Grace de trabajar, ya se bañó y justo acaba de enfriarse nuestro pastelón. A ver qué opina la experta. Justo llega a tiempo, ¿eh? De nuestra comida vegetariana. Pastelón de mandioca. Tiene muy buena pinta, me imagino que está riquísimo.
que no es carne. Mira. Mira cómo es re parecido a carne. El sabor está riquísimo. Bueno, recuerden ir a ver el mini tutorial que les dejo en el canal para saber cómo texturizar, cómo hidratar la soja texturizada. La pueden utilizar en un montón de recetas. Su imaginación es el límite, chicos. Así que bueno, si a Grace le gustó, pasó la prueba. Está riquísimo, riquísimo. Les va a encantar. Te salió súper rico, te felicito. Así que bueno, esto tiene triple beneficio. Es vegano, vegetariano y libre de gluten. Especial para los celíacos también, ¿no? Porque no tiene harina. Exactamente. Así que ideal para que se haga una rica comida. Excelente. Entonces, si les gustó la receta, recuerden dejarnos un like. Dar un like. Nos vemos en... Suscriban, sigan compartiendo el video y cocinen mucho. Eso, y recuerden dejarnos sus comentarios y pedidos. Eso. Chao, chao. Nos vemos. Ahora me toca comer a mí.